Por eso quiero saludar en estos momentos a Laura Bonilla. Laura Bonilla es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, que investigan mucho el tema del conflicto armado y conocen, como pocas organizaciones en Colombia, el ELN y su accionar. Y quiero saludarla para preguntarle si realmente dentro de las investigaciones que han hecho ustedes, doctora Bonilla, agradeciéndole este tiempo, con las declaraciones que hemos visto y que acabamos de escuchar, ¿realmente el ELN sí tiene interés de negociar con algún gobierno, izquierda, derecha, no importa el que sea, de verdad si quieren negociar? ¿O aquí ya se demostró que con esa guerrilla es absolutamente imposible? Hola Camila, y pues un saludo a Ana Cristina. Mira, lo primero es que, digamos, esa llave de la paz uno nunca la debe votar definitivamente. ¿Y eso qué significa? No significa abrir las puertas a negociaciones sin condiciones y ni en, digamos, un poco como pasó, digamos, a principios de este gobierno, pero sí implica, digamos, tener siempre un mecanismo que incluso puede ser más ágil o más rápido para que quien quiera dejar la guerra la deje, porque también eso hace parte de pues una estrategia del Estado para recuperar el control territorial, que es lo que no tenemos hoy, control territorial por parte del Estado y sus instituciones. Esto no es nuevo, digamos, el ELN, como bien lo decías, ha tenido periodos muy complicados, ha tenido periodos donde se ha sentado largamente en mesas de negociación, pero creo que en este gobierno, digamos, tuvo varios golpes, digamos, internos como organización. Lo primero es que ya ellos en el último congreso que hacen, pues esto es una interpretación que hacemos desde el estudio que tenemos sobre el ELN, ellos dicen nos vamos a dedicar a la guerra de resistencia, y una guerra de resistencia pues es simplemente no desaparecer. Entonces, pues eso lo que quiere decir es que no contemplan un horizonte de desarme o de desmovilización, sino que para ellos la negociación de paz es una especie de compromiso de largo aliento, donde el Estado va cumpliendo ciertas demandas hasta que finalmente todas las demandas se acaban de cumplir, y en ese momento sueltan las armas. Y yo creo que ese modelo no es un modelo adecuado para Colombia. Pero subdirectora Bonilla, déjeme, yo la interrumpo porque usted dice algo en lo que yo coincido, pues las llaves de la paz y esa puerta no se debe cerrar nunca. Pero cuando a usted le cierran la puerta del otro lado, con quien usted quiere negociar constantemente, pues llega un punto en que la ciudadanía dice no más. Se supone que las guerrillas tienen una representación popular. Esa es supuestamente la función de las guerrillas, y acá la impopularidad del ELN es máxima y los territorios están agotados. Entonces, lo que siente la gente es que aprovecharon este proceso de paz que les dio la oportunidad del gobierno del presidente Gustavo Petro para fortalecerse y para convertirse en la guerrilla más grande del país, que era lo que siempre habían querido una vez desmovilizadas las FARC. Pues mira, ahí hay una gran verdad, que es el punto 1, y algo que no es tan preciso. Entonces, la gran verdad es que la gente está agotada, y en este momento la guerra que está emprendiendo el ELN es una guerra cuya población, digamos, cuyas víctimas son mayoritariamente civiles, porque ellos en este momento lo que están tratando es de consolidar su poder sobre el territorio, y eso implica domesticar a punta de violencia a la población civil, a los líderes sociales. Han asesinado muchos liderazgos en este momento, incluso acusan a otras organizaciones o acusan a gente de base de que son paramilitares. Bueno, la situación en Arauca es muy grave, se han desplazado defensores de derechos humanos recientemente. Eso es una verdad de apuño que efectivamente nadie puede negar en este momento en el país. Pero no fue el proceso de paz lo que los fortaleció, y yo creo que eso es importante saberlo, indistintamente de si el presidente era Duque o Petro, Camila, porque hay algo que nosotros estamos haciendo muy mal, y es que una vez desmovilizamos a un grupo, porque en eso tenemos cierta experiencia exitosa, no somos capaces de controlar el territorio, ni con fuerza pública, ni a través de instituciones, porque lo que estos grupos durante 40, 50 años, durante muchas décadas han hecho es establecer una especie de gobernanza armada. Es decir, controlan economía, controlan comportamiento de la gente, controlan quién entra y quién sale, y en eso la oferta institucional no ha logrado ser lo suficientemente fuerte para decir tenemos un Estado democrático. Entonces, el crecimiento del ELN, así como el de todos los grupos armados disidentes, por ejemplo, tienes al Clan del Golfo, que lleva décadas ya creciendo y es gigante, pues viene de antes, no viene específicamente en el proceso de paz. De hecho, con el ELN pasa algo muy curioso, y es que si tú miras muchos bloques, y yo creo que esto va a pasar, van a terminar saliéndose del ELN y van a tener muchos más casos de Comuneros del Sur, que es un grupo que se cinde del ELN porque sí le interesa continuar con las negociaciones. Finalmente, dentro de ellos también hay una percepción que dice que
muchos de los comandantes ya no viven en Colombia, tienen otras condiciones de vida y quienes están en territorio también peleando no sienten ya la misma representación. Entonces hay unas fracturas internas que incluso el hecho de que no hayan avanzado suficientemente en el proceso con este gobierno, pues ha acentuado esa fractura interna dentro del ELN. Yo quisiera que usted me comente, doctora Bonilla, si está de acuerdo con lo que le voy a plantear. Me parece ver viendo una suerte de déjà vu del ELN con lo que vivimos en el Caguán. ¿Y en qué sentido? Hay un grupo armado que muestra una cara amable con el único propósito de solapadamente fortalecerse militarmente y fortalecer sus finanzas. Porque pues hemos visto que los dos fuentes de ingreso más grandes del ELN, el narcotráfico y el oro, pues está muy boyante y está pues de manera explosiva. Entonces quiero saber si usted está de acuerdo con eso, que el ELN muestra una cara amable de manera solapada, no tiene ninguna intención de paz, con el único propósito de fortalecerse mientras el Estado pues un poco baja las armas. Lo que pasa es que el Estado, digamos, el ELN se fortaleció, mira lo paradójico de esto, el ELN se fortaleció en paz y en guerra. Entonces, o estamos haciendo mal la paz, o estamos haciendo mal la guerra, o estamos haciendo mal las dos. Porque ¿cómo te explicas que supuestamente en un periodo donde tú tenías pleno combate militar, plena inteligencia, pleno todo, no fuiste capaz de hacerle una reunión significativa al ELN? Eso me parece que es incluso mucho más grave, porque uno, digamos, es fácil de decir, claro, yo paro, hay un cese al fuego, aprovecho para fortalecerme, pues probablemente sí, pero también del otro lado es cómo es posible que mientras la fuerza pública no hubiera parado, entonces tampoco. Y es porque estos ciclos de la guerra no son los mismos. O sea, el ELN no se parece en este momento en nada a las FARC. O sea, en este momento ningún grupo se parece a las FARC. Lo que pasa es que toda nuestra fuerza armada, toda nuestra capacidad, todo lo que tenemos para combatir estaba casi que hecho a la medida de las FARC. O sea, era para las FARC. Se fueron las FARC y tenemos herramientas, formas, estrategias que no funcionan para otros grupos. Entonces, no solamente nos toca decir cuál vuelta le damos a la paz, sino también cuál vuelta le damos al control territorial, al monopolio de la fuerza, cómo llegamos, cómo fortalecemos inteligencia, porque pues tú dices, ve y le bombardeas un campamento, entonces ya esta gente no vive en campamentos, entonces ya es una cosa completamente distinta. Subdirectora, pero entonces, ¿qué hacer? Porque el ELN ha sobrevivido a gobiernos de derecha, ahora probó cómo es estar bajo un gobierno de izquierda, ha tenido ataques frontales por parte del Estado, ha tenido oportunidades de negociación, de sentarse a la mesa, ha estado totalmente congelado por ejemplo, con Iván Duque. Hay una tercera vía si el choque frontal no funciona, si las intenciones de negociación no funcionan ni con derecha ni con izquierda, ¿hay una tercera vía para tratar de acabar el conflicto con este grupo, o realmente a este grupo no le interesa nada y simplemente quiere seguir con sus rentas ilícitas, que son bastante bollantes, como lo decía Sebastián, sin realmente dejar nada o sacrificar nada en una mesa de negociación? Pues mira, hay una cosa, y en eso los colombianos yo creo que es fácil lograr un acuerdo. Digamos, no hay colombiano que no crea que todas las personas tenemos derecho a vivir seguras y en paz. Eso, digamos, eso puede ser nuestro gran acuerdo nacional, pero eso requiere ponernos también como ciertos acuerdos en el cómo. Yo creo que, digamos, esa experiencia de que la paz sea solo una negociación, o que todo lo que tenga que ver con la construcción de paz sea una negociación con un grupo armado, con grupos que cada vez tienen menos representación o representación más fragmentada, ya dio lo que tenía que dar. Digamos, es un ciclo que se cerró y se está cerrando. Pero eso no quiere decir que la construcción de paz sea eso, porque justamente, digamos, yo lo proponía en la columna que publiqué ayer en la fundación, pues en la página nuestra, donde decía, ¿y qué tal si le damos la vuelta a esto? ¿Y qué tal si nos dedicamos a hacer la construcción de paz independientemente de la negociación con el grupo o no? Y el grupo efectivamente necesita contención y fuerza. Esa fuerza necesita estar completamente adecuada a los derechos humanos y necesitamos mucha más inteligencia. O sea, necesitamos fortalecer nuestra capacidad, digamos, militar también, inteligencia militar, inteligencia civil, todo, y necesitamos ir avanzando en esas necesidades y en esos rezagos estructurales del país para, digamos, poder hablar con construcción de paz. Mira, tenemos un tejido social maravilloso en la región, gente que ha resistido todo, o sea, la guerra, y a ellos no les hemos dado nada. Pero una cosita, no sé si le entiendo bien, ¿usted lo que propone es que aprendamos a convivir con estos grupos como el ELN? No, yo lo que te propongo es que, digamos, separemos la construcción de paz de estos grupos. O sea, la construcción de paz y la paz nos pertenece a la sociedad, nos pertenece a las comunidades, a las organizaciones, al gobierno, etcétera, y
con estos grupos sí hacer el uso efectivo de la fuerza en este momento, hasta que finalmente digan, digamos, estamos dispuestos a sentarnos seriamente en una mesa de negociación, pero no se van a negociar cambios ni territoriales, ni estructurales, ni nada de eso, porque su capacidad de representación de esos cambios ya está muriendo definitivamente. Entonces, si ves, no es renunciar a la paz, es hacer la paz con la gente, ¿sí? No con los armados. Subdirectora Bonilla, hay varias cosas que uno dice, esto deja de ser incentivo para el ELN firmar un acuerdo de paz, y uno de ellos es que Maduro se perpetúa en el poder. Por ejemplo, ellos allá tienen dónde esconderse, dónde refugiarse, tienen patrocinio, etcétera. Entonces, digamos, ese es uno de esos factores, pero a ese factor se suma la llegada de Donald Trump al poder y lo que pueda pasar con las políticas frente a Colombia. Miremos ese triángulo que se forma con la relación de Trump con Maduro, la relación de Trump con el gobierno colombiano y ese triángulo con el ELN. ¿Cómo sería esa perspectiva de paz a partir de esas relaciones que van a cambiar drásticamente a partir de enero? Pues mira, yo te diría una cosa, hasta el gobierno de Venezuela, hasta el gobierno de Maduro se agotan. Y tener un grupo armado bajo tu frontera que no está completamente bajo tu control, que también tiene, digamos, también afecta a tu población civil, que también está extrayendo oro de las minas en el arco minero amazónico, etcétera, pues no necesariamente es una buena idea, y hasta el propio Maduro se empieza a agotar de eso, y se empieza a agotar de tener que acoger al ELN en sus fronteras. Y si el gobierno Trump empieza a presionar como se supone que va a pasar ahorita con la Secretaría de Estado de Marco Rubio, al gobierno Maduro, ahora, eso no se sabe si va a ser exitoso o no, pero digamos que se incrementa la presión sobre Venezuela, pues el gobierno venezolano va a atender temas domésticos con mucha más prioridad que temas internacionales. Y ya el presidente Petro, al parecer, digamos, con esto de monómeros como Florero de Llorente, pues dejó muy en claro que la relación con Venezuela pues ya está bastante más deteriorada que lo que estaba hace 2 años. Entonces, yo no diría que, digamos, que antes decíamos que si el gobierno Maduro se caía era un problema para las negociaciones de paz en Colombia, yo no diría que ahora eso es un problema. Yo lo que diría es que puede ser un problema más para el ELN que otra cosa. Claro, pero mire, le digo yo una cosa. La semana pasada el ejército llevó a cabo una operación contra el ELN en el sur de Bolívar y hubo 13 muertos. También lo confrontó en Arauca y se habla de al menos 7 muertos, doctora Bonilla. Y hoy Ana Cristina nos estaba contando el ataque en Antioquia con 3 militares muertos. Entonces vámonos a Venezuela, en donde precisamente se están llevando a cabo las negociaciones desde el martes entre delegados del gobierno y del ELN en Caracas. Si lo de Venezuela y Maduro no les ayuda, ¿esta situación de orden público en Colombia no puede estar afectando las negociaciones allá o no las va a debilitar por cuenta de lo que estamos viendo en el país? El ELN no, y según la delegación de gobierno tampoco. Pero lo que pasa es que el ELN está en una escalada, y está en una escalada justamente para decir yo tengo una posición militar importante, no soy cualquier cosa. Y, digamos, sentarse como un grupo más fuerte, hacerse ver más grande y más fuerte de lo que realmente puede ser. Y eso es lo que va a llevar a Caracas, eso es lo que está llevando, y por eso está en esta escalada militar. Ya depende mucho del gobierno nacional si le copia o no le copian ese mensaje. Yo diría que no. Y van a intentar que por esa vía el gobierno vuelva a firmar un cese al fuego, que creo que no va a suceder. O sea, pues primero sería bastante inconveniente, pero segundo, creo que el gobierno nacional tampoco está en la disposición de volver a firmar un cese al fuego. Entonces están manejando la carta de negociemos en medio de la guerra y de hacerme ver a través de este tipo de atentados. Doctora Bonilla, ¿qué tanto ha crecido la capacidad militar del ELN durante el gobierno de Gustavo Petro? Es decir, en presencia en territorios y en número de hombres. Nosotros solo medimos presencia en territorios, porque pues número de hombres siempre es un estimado muy poco fiable, incluso cuando viene de inteligencia militar, son estimaciones. El ELN no le manda el censo a nadie, pero nosotros dijimos, bueno, el ELN creció 16% entre el 2023 y el 2024. 16% en presencia territorial, pero en otros años había crecido mucho más, por eso es que te digo que capaz el ELN crece más en la guerra que en la paz. ¿Qué posición debería tomar entonces el próximo gobierno, doctora Bonilla? Porque si el próximo gobierno, sea derecha, sea izquierda, sea centro, ha visto lo que está haciendo el ELN con un gobierno que es de izquierda, que se supone que tenía más facilidad para llegar a acercamientos y no lo logró,
a mí, no sé, es de suponer que el próximo, sea quien sea, pues va a tener una posición más drástica, ¿no? Pues lo que tiene que tener el próximo gobierno es una posición inteligente. O sea, toda decisión que tú tomes tiene consecuencias. Entonces, un mal cese al fuego tiene consecuencias, pero quitar un cese al fuego, así sea malo, también tiene consecuencias. Entonces, es muy importante que considere la evidencia, más allá, digamos, de los discursos y de las narrativas que cada candidato las organizará de acuerdo a sus intereses políticos. Pero ya en la política pública, ya en el gobierno, sí es necesario tomar esto con muchísima inteligencia y con mucha seriedad. O sea, cada paso que se tome, cada paso que se dé, sea para mantener un diálogo, un canal de diálogo, una mesa de negociación, o sea para combatir al ELN con la fuerza. Ambas cosas necesitan inteligencia, necesitan datos, necesitan evidencia, y es fundamental que el gobierno que llegue lo tome con esa seriedad. Pues subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, gracias por atendernos, por hablarnos y pues darnos las respuestas desde el conocimiento de las investigaciones que han hecho ustedes en la Fundación de que es un tema transversal en todos los territorios del país, lo que está pasando con el ELN y cómo están sufriendo las comunidades en donde están haciendo presencia y pues donde están afectando muchísimo a los ciudadanos. Gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias, muy amables. Mire, Hugo Mario, un oyente me escribe al 13